Ahí va. Bueno, y siguiendo con el tratamiento, con tres charlas son sobre cuello hostil, una la que acaba de dar Carmelo de endoanchors, después Cacho va a hablar de endoprótesis ramificadas, y yo le voy a hablar de chimeneas. Y esto más que un repaso que yo siempre lo tengo hace mucho tiempo, pero siempre lo presento porque si uno tiene en la mente esto, las decisiones son más simples, ¿no? Y se basa en el manejo actual del aneurisma aortoabdominal en base a la anatomía, si es favorable para IVAR o desfavorable o adversa para IVAR. Si la anatomía es favorable para IVAR, fíjense que todo es independiente del riesgo del paciente. Si es anatomía favorable para IVAR, el riesgo quirúrgico es normal o bajo, IVAR estándar. Si es riesgo quirúrgico alto, sobre todo, tiene una indicación de IVAR estándar. Si la anatomía es adversa para IVAR y el riesgo quirúrgico es normal o bajo, que prácticamente hay muy pocos pacientes así, aquí tiene cabida la cirugía abierta en equipos en centro quirúrgico con buenos resultados y en pacientes jóvenes, sobre todo. Pero si el paciente, que lo más habitual, tiene anatomía adversa para IVAR y riesgo quirúrgico alto, tenemos tres opciones fundamentales para tratar ese paciente. Dependiendo cada caso, todas son complementarias entre sí, no son antagónicas, sino forman parte del armamentario de todo intervencionista, cirujano que hace tratamiento endovascular del aneurisma aortoabdominal. Y esos son las endoprótesis fenestradas o ramificadas, las chimeneas y los endoanchors, los llamados ISAR, como acaba de hablar Carmelo. Y fíjense, yo sí también pongo esta diapositiva bastante esquemática, ¿no? y importante. Fíjense, ya lo dijo en parte Carmelo, el 70% de los aneurismas aortoabdominal pueden ser tratados con endoprótesis infrarrenales estándares. Quiere decir que hay un 30% que hay que hacer alguna otra alternativa endovascular para ese cuello complejo. Los criterios de exclusión en su mayoría están relacionados con la anatomía del cuello proximal, en la llave del IVAR, el cuello proximal. La longitud del cuello proximal es la mayor limitación del IVAR y los peores resultados, ya está perfectamente demostrado que si el IVAR no se ajusta a las instrucciones de uso del dispositivo, ya del trabajo de Janser, que fue paradigmático en el año 2011, es categórico. Cuando uno no sigue las instrucciones de uso del dispositivo con endoprótesis estándar, el resultado no va a ser bueno. Esto lo dijo Carmelo ya, el cuello hostil, que son cortos, menos de 10 milímetros, cónicos, angulados, depende la endoprótesis que se use, pero son entre 60 y 75 grados, dilatados, es muy importante, más de 28, es un cuello hostil, y con trombosis circunferencial. Y el uso, como les decía recién, el uso de endoprótesis fuera de instrucciones de uso, ya en parte lo dijo Carmelo, llamadas off-label, o sea, fuera de etiqueta, en los cuellos hostiles, ¿qué riesgo tiene? Tiene alto riesgo de endolit tipo 1A y de inmigración protésica. Entonces, el uso de endoprótesis fuera de instrucciones de uso es controversial. Algunos dicen, bueno, se puede usar en solo una de estas adversidades anatómicas, pero la mayoría dice, busquemos otra alternativa. Y lo peor que pueden hacer es combinar dos o más alternativas adversas, corto y cónico, cónico y angulado, dilatado y angulado, con trombosis circunferencial y corto. Cuando se combinan dos de estas adversidades, el paciente con seguridad no va a andar bien, va a salir de la sala de, como dijimos hoy, las endoprótesis torácicas matan y esto no, entonces va a quedar, pero es a largo plazo el paciente va a empezar con problemas y a veces son muy difíciles de solucionar esos problemas por la presencia de la endoprótesis dentro del saco neurismático. Entonces, para esos cuellos hostiles tenemos alternativas endovasculares complejas. ¿Y para qué se usan las alternativas endovasculares complejas? Para aumentar la aplicabilidad del IVAR en ese 30% de pacientes que teníamos que no le pudimos hacer una endoprótesis estándar. Sobre todo en pacientes de alto riesgo quirúrgico y, como les dije, con anatomía adversa. Y tenemos esas tres posibilidades: endoprótesis fenestradas o con ramas. Las fenestradas pueden ser hechas a medida o en la mesa de operaciones, modificadas por el cirujano, las endoprótesis con ramas, el uso de chimeneas y los endoanchors. Nosotros vamos a hablar en esta charla el uso de chimeneas en el IVAR, que, como dijimos, ninguna es excluyente entre sí, todas se complementan. A veces no se puede hacer una o no se dispone de una, se puede hacer la otra. A veces se dispone de esta y no se puede hacer la otra. Todas tienen que estar en el armamento de que hace tratamiento endovascular de la aorta.
Y como yo siempre recalco, el éxito tanto en el IBAR, en el TIBAR o en el CHIBAR se consigue con la planificación previa, como el gobierno que estamos pasando, que planifica todo y así nos va. Entonces, ¿cuál es el plan? No hay plan. Vamos viendo y bueno, ¿cuál es el plan? Y el plan, la planificación es el camino al éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo planifico? Porque es el tema asignado al día de hoy, es cómo planificar un caso de Chivar. Y fundamentalmente las imágenes, mientras mejor calidad de imágenes tenemos, ya lo vimos en el transcurso del día, va a ser mejor la planificación, la angio-TC multislice, de mejor calidad mejor, selección del paciente para evaluar si el aneurisma es apto para Chivar. Y esto es lo más importante que vamos a ver en el transcurso de esta charla. Ya están cambiando, no es lo mismo el Chivar de hace 5 años que el Chivar que se llama New Chivar, porque si uno sigue la selección del paciente y la selección de los dispositivos, los resultados ya están escritos que van a ser mucho mejores. Y si uno no sigue eso, el paciente no va a andar bien. Va a empezar con endolix y problemas, o oclusión de las chimeneas y demás. Después, como les dije, elección de dispositivo y medidas que vamos a utilizar y determinar los aspectos técnicos y la estrategia de implante. Y esto es importante, ¿no? Esto es importante. Fíjense que hay un estudio llamado Protágoras del año 2021, realizado por los que más experiencia en esta técnica tienen en el mundo, que trataron de estandarizar, sobre todo el largo del neocuello que nosotros tenemos que formar para que se nos fije proximalmente la endoprótesis y sobre todo el oversizing que tenemos que darle a la endoprótesis respecto de la aorta nativa. Y fíjense aquí, a ver si los puedo. Este es el largo del cuello, total, desde la mesentérica superior hasta el comienzo del saco aneurismático. Longitud total de neocuello, que tiene que ser mayor o igual a 20 milímetros. Después tenemos el cuello que está entre la mesentérica y las renales y este pequeño cuello infrarrenal que es deseable que tenga al menos 2-3 milímetros para que, aparte de sellar la prótesis con las chimeneas en el cuello suprarrenal, lo haga a nivel de este pequeño cuello infrarrenal. Va a ayudar al sellado y evitar el endolic tipo 1A. Entonces, en resumen, la zona de aterrizaje o sellado, o sea, el ángulo entre la mesentérica superior, la longitud entre la mesentérica superior y el comienzo del saco, mínimo 2 centímetros. Pequeño cuello infrarrenal de al menos 2 milímetros de longitud. Arterias renales únicas, ya cuando son múltiples arterias renales o hay arterias renales accesorias, la situación se complica. Trayecto descendente de las arterias renales, acuérdense que la canulación de las arterias renales se hacen por vía superior, entonces si las arterias renales tienen trayecto descendente va a ser mucho más fácil, y al menos tienen que tener 5 milímetros de diámetro las arterias renales. Y el oversizing, esto es muy importante, porque antes se decía que todas las chimeneas tienen que tener un 30% de oversizing, y a partir de este estudio Protágoras que se vio que si uno sigue estas indicaciones, los endolic disminuyen en forma bruta. ¿Y cuál es el endolic? Como dijimos hoy, o dijo el doctor Méndez, que es la adaptabilidad de la endoprótesis a la chimenea. Y acá quedan pequeñas goteras o gutters que pueden producir endolic tipo 1A. Entonces, el oversizing mínimo para una chimenea, lo ideal es no hacer más de 2 chimeneas. Ya también está escrito, cuando uno ya hace más de 2 chimeneas, los resultados no son buenos. Entonces, mínimo, una chimenea o al máximo 2 chimeneas. Si uno va a hacer la chimenea, una sola chimenea, mínimo 30% de oversizing de la endoprótesis respecto a la aorta nativa. Lo ideal, 30-35%. Y si va a ser 2 chimeneas a las renales, que es lo más frecuente, se puede hacer una y una fenestración en mesa o las 2 chimeneas, mínimo 35% de oversizing, entre 35 y 40% para 2 chimeneas. Eso hace que la endoprótesis se adapte mejor a las chimeneas y al no ser tan chica, no comprima las chimeneas y tienda a ocluirlas. Evitar cuellos entre 22 y 28 milímetros, porque cuellos más chicos que 22, ya una aorta muy chica, 2 chimeneas de 6 milímetros, más la prótesis no es factible.
y más de 28 milímetros no hay prótesis más de 36. Si yo tengo que hacer un oversizing del 35%, mis límites son 28 milímetros de diámetro. Ya 30 o 32 ya no lo puedo hacer. Y como les dije, más de 2 chimeneas se asocia a malos resultados. Entonces, son dos cosas las llaves de las chimeneas. Una es la longitud del neocuello y el oversizing de la endoprótesis. Y otra es la elección de los dispositivos. Porque ya se vio en diferentes papers y demás, cuando uno asocia endoprótesis de acero con las chimeneas, el resultado no es el mismo usar prótesis de nitinol. Y cuando uno usa chimeneas autoexpandibles, no es lo mismo cuando usa chimeneas balón expandibles de alta fuerza radial. Las chimeneas autoexpandibles tienden más a la compresión y la endoprótesis de acero no se adapta tan bien, no copia tan bien a lo que son los stent grafts de las chimeneas. Entonces, lo ideal es endoprótesis de nitinol, combinarlas con chimeneas balón expandibles. La más usada y lo que más figura en los papers es la Advanta B12. Y nosotros lo estamos usando acá, a partir del uso de endoprótesis ramificadas y demás, con muy buenos resultados, el stent graft B-Graft, balón expandible, que tienen alta fuerza radial y buena visibilidad fluoroscópica. En Europa, Medtronic está diseñando un stent graft, no está todavía acá en Argentina, se llama Radiant, que es un stent graft balón expandible dedicado para chimeneas. Todavía acá no llegó, no sé si va a llegar, pero es un stent graft dedicado para chimeneas. Y la endoprótesis Enduran, a partir del estudio Portágoras que hicieron en el 2016, con 128 pacientes, vio que es una endoprótesis muy útil para el uso en chimeneas y recibió marca europea dedicada para chimeneas, la prótesis Enduran 2 en el año 2016. Quiere decir que, en resumen, son 4 cosas que tenemos que tener en cuenta para un mejor resultado. No digo un excelente resultado, sino un mejor resultado. La longitud del neocuello tiene que ser de 20, desde el saco hasta la mesentérica, de 20 como mínimo. El oversizing para una chimenea, 30% mínimo, y para 2 chimeneas 35%, y la combinación de endoprótesis de nitinol, Endurance endoprótesis dedicada para chimeneas, más chimeneas balón expandible, puede ser Advanta B12 o B-Graft. Y con otros aspectos técnicos, el abordaje puede ser por vía braquial bilateral, son 2 chimeneas, una para el renal izquierdo y otra renal derecha. No me gusta mucho porque navega el arco y hay mayor posibilidades al navegar el arco con catéteres y cuerdas, más posibilidades de algún debris o algo que produzca algún tipo de ACV. Nosotros, para hacer 2 chimeneas, lo que prácticamente hacemos, tenemos estandarizado hacer un conducto asquilar con una prótesis de Dacron de 8 milímetros, una pequeña incisión infraclavicular, suturamos una prótesis de Dacron y a través de la prótesis de Dacron colocamos los introductores y avanzamos hacia la aorta descendente. Acá se canula la renal derecha, después la renal izquierda. Fíjense aquí, esto es importante, un aspecto técnico importante. Nosotros ya tenemos los stent graft colocados en las renales, tienen que ingresar en cada arteria renal, lo ideal, unos 20 milímetros dentro de cada arteria renal, excepto que tenga una bifurcación precoz la arteria renal y no nos permita, pero dentro de lo que permite, lo ideal son 20 milímetros y que sobresalga por encima del stent graft de la endoprótesis 10 milímetros o más. Se abre la endoprótesis, acuérdense que el free flow tiene ganchos, entonces es un riesgo que si yo inflo la chimenea antes, inflo simultáneamente, se me puede pinchar el balón de las chimeneas. Entonces lo que hacemos es inflamos las chimeneas, como pueden ver acá en la imagen del medio, inflamos las chimeneas y una vez que están infladas, hicimos la mesentérica superior, inmediatamente bajo la mesentérica superior y abrimos el free flow. Ya entonces no tenemos el riesgo que tengamos una apertura parcial del stent y nos complique el procedimiento. Ya ahí nosotros, antes de terminar la endoprótesis estándar, lo que hacemos es inflamos el balón de las chimeneas y colocamos un balón astomálico para hacer un kissing balloon para que se adapte bien la endoprótesis a los stent graft de las chimeneas. Completamos después que hicimos eso, completamos el IVAR estándar, hacemos la angiografía final,
acá no habíamos visto la mesentérica, en este caso yo por ahí, y ahí hicimos una angiografía selectiva ahí de la mesentérica que se ve que está perfectamente permeable, es una cosa muy importante porque sabemos que la mesentérica es vital, si le tapamos la mesentérica el paciente va a tener problemas. Y en cuanto a la bibliografía, ¿qué dice sobre las chimeneas? Bueno, el primer estudio más importante que se hizo fue en el año 2015, conducido por el doctor Constantino Donas y Mario Layat, Giovanni Torcello. Fue el registro Pericles. Pero este es muy interesante analizar este registro, porque yo siempre lo traigo, porque es muy heterogéneo. ¿Qué tiene este registro? Muy heterogéneo. Fue un registro retrospectivo multicéntrico en 517 pacientes, un registro importante. Pero ¿qué pasó? Se empezaron a combinar prótesis y stents, no había una estandarización del uso de un determinado stent para chimeneas, de una determinada endoprótesis, de un determinado oversizing y de una determinada longitud, ¿no? Entonces, como estaba estandarizado, se hizo de esta manera, pero centros europeos, 398 pacientes, en esos centros europeos se utilizó Enduran en el 62% de los pacientes. Y los centros de Estados Unidos, en 119 pacientes, se usó el endoprótesis Sinit, de acero, en 54% de los pacientes. Y fíjense, otra cosa que no se respetó, se hicieron muchas chimeneas a la mesentérica superior, al tronco celíaco, que sabemos que ahora que eso no se puede, no se hace porque el resultado no es bueno. Es decir, 898 chimeneas, las mayores fueron renales, 692, mesentéricas 156 y tronco celíaco 50. Y fíjense las chimeneas, balón expandible en el 50% de los casos, Advanta B12, pero se usaron autoexpandibles en el 40% de los casos, se usó la endoprótesis vía VAN, que si bien es un excelente stent graft, sabemos que no tiene fuerza radial, se comprime fácilmente. La longitud promedio del cuello proximal fue 4.8 milímetros. O sea, acá el cuello fue ligeramente no tan juxtarrenal, fue 4.8 milímetros. La media de seguimiento a 17 meses, éxito técnico 97%, mortalidad 30 días 4.9%, pero de esos 29, de todos estos pacientes, 29 pacientes tuvieron aneurismas rotos. En esos aneurismas rotos la mortalidad fue 24.1%. Y en los selectivos la mortalidad a 30 días 3.7%. Permeabilidad primaria de las chimeneas 94%, permeabilidad secundaria 95.3%. Endolic tipo 1A intraoperatorio por los gutters que yo les dije 7.9%, pero luego de kissing balloon o CAF, o la colocación de un CAF, porque había quedado un poco implantada baja la endoprótesis, bajó a 2.9 intraoperatorio. Y cuando el neocuello es de 20 milímetros o más, son de bajo flujo y pocos requieren reintervención. Como conclusión, esta larga serie de chimeneas demuestra resultados comparables con reportes publicados con dispositivos fenestrados y o con ramas y debería estar en el armamentario del cirujano, como les dije hoy, que trata aneurismas aórticos complejos, ya que provee una solución segura, efectiva y durable a largo plazo. Después, un estudio reciente del año 2021, porque siempre el uso de las chimeneas fue para salir del paso en situaciones de urgencia, que yo creo que son bastante útiles, sobre todo en aneurismas juxtarrenales rotos, sintomáticos, que no podemos encargar una endoprótesis fenestrada a medida y demás. Creo que es una técnica muy útil. Pero siempre se discutió el uso de chimeneas en forma electiva. O sea, se pueden usar en forma electiva las chimeneas. Y bueno, como todos venimos hablando hoy, no hay trials randomizados ni controlados, son todas serie de casos, de lugares de importancia, pero la experiencia de expertos. Y bueno, cada uno aporta su experiencia. Y en esta serie de casos selectivos se hicieron 165 pacientes consecutivos asintomáticos, con cuello hostil. Edad promedio 74 años, sexo el 90% fueron masculinos. Se utilizó, acá sí, se estandarizó endoprótesis Enduran 100% de los casos y chimeneas balón expandibles Advanta B12 en el 76% de los casos. Fíjense que ya no se hicieron tantas chimeneas tronco celíaco, mesentérica superior, sino hicieron las renales sobre todo. 244 chimeneas, 63% simples, 24 dobles y solamente 11.5 triples. Media de seguimiento 25 más o menos 2 meses. Éxito técnico también bastante bueno, de 96%. Mortalidad relacionada con el procedimiento a 30 días y seguimiento 1.8%. Libre endolic tipo 1A primario 96.4, secundario 99.4, permeabilidad de las chimeneas 92.2 y secundaria 95.9. Como conclusión de este trabajo,
El uso electivo de Chivar con endoprótesis endura mostró resultados clínicos favorables a mediano plazo que son similares a los resultados publicados con otras modalidades endovasculares complejas. Se necesita un ensayo prospectivo, volvemos a lo mismo, randomizado de tratamiento electivo de los aneurismas aortotomía pararrenales para evaluar el valor del Chivar electivo. Y fíjense que ya el Chivar empezó a aparecer en las guías, estas las guías europeas del 2019, la recomendación 97 con clase 2B nivel C, en casos endovasculares complejos, de aneurismas subterráneos complejos, el uso de gas paralelos, que son las chimeneas, puede ser considerada como una alternativa, fíjense, en casos de emergencia o cuando las endoprótesis fenestradas no están indicadas o no están disponibles, o técnicas de rescate idealmente restringidas, vuelvo a insistir, a 2 chimeneas o menos. Y la recomendación 99, en pacientes con aneurismas rotos yuxtarrenales, la utilización de endoprótesis fenestradas modificadas por el cirujano en la mesa de operaciones, las chimeneas o las endoprótesis ramificadas estandarizadas pueden ser usadas según la experiencia del team quirúrgico, la anatomía del paciente y el estado general del paciente. O sea que ya con categoría 2B, nivel de evidencia C de las guías europeas, comienza a aparecer el tratamiento de las chimeneas. O sea que esto no es taxativo para todos los casos, sino que tiene que formar parte del armamentario del cirujano para evaluar y elegir un dispositivo u otro según el caso. Y cuello hostil, FIVAR o Chivar. Bueno, fíjense, las endoprótesis fenestradas, como dijimos hasta ahora, es la alternativa más utilizada a cirugía abierta. Tiene elevado costo, 3 veces más que el IVAR estándar. Requieren entre 6 a 12 semanas para su fabricación. No están disponibles en urgencias y se necesita una importante curva de aprendizaje para su utilización. En cambio, la chimenea es una alternativa a las endoprótesis fenestradas. Se emplean junto con las endoprótesis convencionales. Es menos costosa, disponibilidad inmediata y pueden ser usadas en urgencias. Y hay situaciones cuando el FIVAR tiene limitaciones anatómicas y el Chivar también tiene limitaciones anatómicas. O sea que nosotros queremos hacer esa técnica, pero realmente no la podemos hacer. ¿Y cuándo no podemos hacer endoprótesis fenestrada? Cuando los accesos ilíaco-femorales son pequeños, calcificados o tortuosos, sobre todo en las mujeres. Fíjense que el perfil de cine fenestrada son 20 French de diámetro interno. Necesitamos alrededor de entre 8 y 9 milímetros para pasar la endoprótesis fenestrada. Las renales idealmente tienen que tener dirección transversal o cefálica para facilitar la canulación. Si están muy caudales, se dificulta la canulación retrógrada. La reconstrucción aórtica previa. Si tenemos un paciente que ya recibió cirugía abierta o endovascular, la corta longitud del cuerpo y la división de las ramas puede ser un factor que no se puede hacer una endoprótesis fenestrada. Además, el free flow puede dificultar la alineación de las ramas, de las fenestraciones, perdón. Y en la aorta visceral tortuosa, las indicaciones de uso, instrucciones de uso CINIT, son cuello suprarrenal mayor de 45, es una limitación anatómica. En cuanto a las limitaciones anatómicas de Chivar, como hay que hacer un acceso superior, enfermedad oclusiva de la extremidad superior, arco aórtico gótico tipo 3, aorta Yagi, muy ateromatosa, con alto riesgo de embolización, y renales con dirección craneal que dificulta el stenting anterógrado. Por lo tanto, como dijimos hasta ahora, en el cuello hostil, el FIVAR o Chivar no son antagónicos, son complementarios, hay que usar una técnica y otra, depende de la experiencia de cada uno y la situación que nos encontramos respecto al paciente, si es programado, de urgencia y qué limitaciones anatómicas tiene. Como conclusiones, podemos decir que la longitud del cuello proximal es la mayor limitación del IVAR estándar. En los aneurismas con cuello hostil, las chimeneas son una alternativa a las endoprótesis fenestradas en pacientes de alto riesgo. El uso de chimeneas en el IVAR nació como técnica de último recurso, pero ha demostrado resultados mucho mejores a los esperables tanto a corto como a mediano plazo. Es una técnica útil en casos urgentes, donde puede considerarse como una opción de primera línea el tratamiento de los aneurismas subterrenales sintomáticos o rotos. Y la estandarización, volvemos a lo mismo, del oversizing, de la longitud de la zona de anclaje proximal y de los dispositivos mejoraron los resultados, pudiendo ser una alternativa en casos selectivos de aneurisma abdominal con cuello hostil y o yuxtarrenales. Así que bueno, muchas gracias. Y gracias al mejor. Sí, se está cayendo Medtronic.
Mariano, comentarios. No, muy bueno, Aldo, toda la experiencia y los tips. Comparto lo que dijo Aldo, que no es. Todas estas técnicas de cuello hostil no son excluyentes, sino son complementarias. Con respecto a las chimeneas, sí, el que sean 2 renales creo que es importante, y eso por ahí creo que es la mayor limitante para el uso en todos los casos, porque hay un análisis, un grupo que evaluó, ellos habían hecho tratamiento de aneurismas subterráneos con endoprótesis fenestradas y evaluaron la factibilidad para hacer chimeneas según las indicaciones de uso por la cual FDA le dio aprobación a Endurant con Advanta. Y solamente el 19% de los pacientes que fueron aptos para recibir un fenestrado podrían haber sido también aptos para esta técnica, con lo cual es una técnica útil y que hay que saber hacerla, pero hacerla bien. Totalmente. Como cualquier técnico. Con respecto a los materiales, vos nombraste que la endoprótesis ideal sería la Endurant, y para chimeneas los stent forrados que citaste fueron el Advanta y el Bigraph. Hay otras alternativas, hay gente que usa, está el Icover, está el BBX, está, creo que Jotec también tiene otro. ¿Alguien tiene experiencia con esos, digamos? ¿Y qué endoprótesis no usarías? Dijiste la que preferís, digamos. ¿Qué no usarías? Digamos? Y si alguien tiene experiencia con el uso de otros materiales también. La usaría para chimeneas, la acero no usaría. En esa Renaitin. Eso lo usaría. ¿Qué largo de stents usás, Aldo? ¿37 o 57? Habitualmente 57. Porque tiene que estar 20 milímetros dentro de la renal. O más, no importa si queda más o... Lo importante es no tapar las ramas. No, por eso, pero esas renales que... 20 milímetros es una cosa estable. Una técnica que me enseñó Martín Ravelino, hablando con él, porque el problema, como dijo Cacho... Acá. Hola. Que es la alineación, ¿no? Que Sí. siempre tiende a quedar cruzado. Y Martín dice que cuando el estén está inflado, hay que tirar un poco con el estén inflado para que haga esto. Perdón. Se apoye contra la pared de la aorta. Pero es un tema que cuando vos tirás se puede salir de la... Hay que ser muy cuidadoso cuando uno tira, porque vos tirás y se puede salir de la renal. Y ahí si se salió inflado, ya es... Olvídate, entonces es una técnica un poco riesgosa. Ahora, yo no le veo que quede cruzado. ¿Vos pensás que puede mejor aumentar la filtración? No queda alineado, queda en diagonal, podríamos decir, ¿no? No queda así. Te diría que es la forma más común que queden. De hecho, yo 2.9 de leak, que dice el estudio que vos mostraste, volvemos a lo mismo que hablamos al principio. Son series de series sumados a series. 2.9 no existe. O sea, yo hago eso que dice Martín, pero bueno, en algunos casos lo lográs, pero digamos, como el tirar es una cosa gentle, nunca lo lográs del todo. Y la otra cosa que te iba a decir es que nosotros los hacemos siempre montados sobre vainas. Entonces, cuando desinflamos el balón y vamos a alargar la prótesis, le volvemos a bajar las vainas hasta el ostium de la renal, porque ya pinchamos balones con los cosos y no podíamos sacar el balón de adentro del stent. O sea, ya estaba implantado el stent como lo hacíamos todo eso antes, ¿no? Que era, pero lo que nunca imaginé que lo íbamos a pinchar después, estando desinflado. Es tremendo. Así que eso también pasa, por eso siempre lo usamos con vainas. Hay papers también, hay lados que dicen que el acero nos adopta también en las chimeneas y lo comprime mucho. Nosotros lo hemos usado, pero tampoco tenemos tanto. Yo también, pero no sé. También no hay rayas randomizados, controlados, bueno, lo mismo. Es toda una apreciación personal. Y una cosa más te iba a agregar.
En las chimeneas, lo mismo que en las fenestradas, depende muchas veces de la angulación del vaso. Si te queda kinking, a veces aún con los expandibles con balón, que es la mejor solución, hay que poner un stent descubierto justo en el sitio del kinking para rectificarlo un poco. Pero eso a su vez te hace perder adaptabilidad y adaptabilidad del device cuando le pones algo más rígido adentro. Quisiera preguntar algo. ¿Qué lugar tiene para ustedes en estos cuellos hostiles la prótesis nacional balón expandible? No tengo experiencia. Las pocas veces que la usé, algún problema hubo. La última vez que lo usamos, no sé, venía roto el balón. O sea, así que no la pude abrir. Sí. Tuvimos 3 horas para abrir, así que no tengo experiencia. Yo lo he llamado Siempre como a hubo veces problemas. casos extremadamente complejos que paciente de altísimo riesgo no sabes qué hacer y siempre te da una solución. No sé si va a ser bueno o mala para el paciente, pero por lo menos algo le puedes hacer.